Bueno, continuando con las exposiciones del programa de Administración de Empresas en el área de finanzas internacionales, pues hoy le vamos a hablar sobre el mercado de divisas. Mi compañera Marta Mosquera y quien les habla, Duvernay Pérez, nos tocó este tema y vamos a indagar un poco sobre este. ¿Ok? Bueno, continuando. El mercado de divisas es un mercado global descentralizado en el que se negocian divisas. Este nació con el objetivo de facilitar cobertura del flujo monetario derivado del comercio internacional. ¿Qué pasa con ese mercado? Que este es la base de todos los demás mercados financieros internacionales, ya que en este se establece el valor del cambio de las monedas en el que se realizan los flujos monetarios internacionales. Actualmente el mercado de divisas es el mayor volumen de actividad en todo el mundo. Esto se debe desde que este empezó a principios de los años 70 y que ha ido diariamente evolucionando mediante la actividad que este ha tenido. Aquí podemos ver también una similitud y una diferencia que son las más características de la moneda y la divisa. Por ejemplo, entre sus similitudes tenemos que ambas son unidad monetaria, pero la diferencia es que en la moneda se identifica a un país y en la divisa identifica a un país extranjero. Óigase bien. ¿Cómo podríamos definir el mercado de divisas? Bueno, este se puede definir mediante la estructura organizativa que tiene al comprar y a vender las diferentes monedas. ¿Qué tal la forma de transacción en dicho mercado? También tenemos la determinación de una de las cuestiones más importantes del mercado financiero y quizás la que afecta a mayor parte de las decisiones y variables en los mismos. Por ejemplo, tenemos el tipo de cambio de que afectará tanto a los beneficios de una actividad comercial, ya sea un país, como la repatriación de los beneficios de una empresa, plantas de producción, entre otras. Ok, también tenemos el tipo de divisas. Aquí tenemos que es nacional e internacional. En nacional se puede decir que son monedas aceptadas únicamente por las partes que intervienen en una transacción interna. Y las internacionales que tienen que ver con aceptación de internacional, claro, de monedas para todo tipo de operaciones externas. Cabe resaltar que estas son divisas de reserva para denotar que son monedas en las que los países pueden invertir sus reservas internacionales. Aquí abajo podemos observar también que el que le otorga estas divisas son elegidas por el Fondo Monetario Internacional. También podemos resaltar a qué moneda pertenece a cada país, cuál es la moneda de cada país. Por ejemplo, aquí tenemos que el dólar pertenece a Estados Unidos. También vemos su símbolo, que es la U, la S y la D. También tenemos que es el euro, que pertenece a aquellos países de la zona europea, que su símbolo es el EUR, una E, una U y una R. Y tenemos la libra esterlina, que hace parte del Reino Unido. Tenemos el yen para esos países asiáticos como que es Japón, y el yuan o renminbi de China. Podemos ver aquí que cada país, se puede decir así, tiene una moneda, pero ¿qué pasa? Que también son monedas que son potencia internacionalmente. Bueno, aquí tenemos la composición del mercado de divisas. Tenemos los oferentes, que tiene que ver con las exportaciones de bienes y servicios, las remesas de los nacionales que residen en el exterior, las intervenciones directas del Banco Central vendiendo divisas en el país. También tenemos los ingresos netos del capital extranjero, que incluyen tanto la inversión extranjera directa como la inversión de portafolio. Tenemos la monetización de costos y créditos internacionales que se obtienen de la banca unilateral de los mismos bancos privados. Los demandantes, que también tienen que ver con las importaciones de bienes y servicios. También los giros de divisas. Tiene que ver con las remesas de nacionales que se reenvían en el exterior. ¿Qué pasa aquí?
para hacer un sentido estricto, que no se debe confundir el mercado de divisas. Se puede decir que el concepto de divisa resulta muy complicado de especificar, porque no existe una definición oficial, una definición clara, una definición con base teórica, pero no obstante, o sin embargo, se puede decir que en la práctica suelen manejarse dos definiciones, que es divisa en sentido amplio y divisa en sentido estricto. ¿Cuál es la divisa del sentido amplio? Aquella donde los depósitos bancarios nominados en una moneda extranjera y documentos dan derecho a disponer de dichos depósitos, como cheques, entre otros. También se dan los billetes de moneda extranjera, todo ello en poder de residente. Y tenemos la divisa en sentido estricto, que comprende únicamente el primer sumando de punto anterior, es decir, se incluyen los billetes de moneda extranjera que pasan a ser considerados como una mercancía, más bien como un medio de pago. Es ahí la diferencia. Esto se puede, si al unirse o al realizar la suma, se puede decir que se puede definir como la forma genérica de las divisas como medios de pago, en lo fundamental depósitos bancarios a la vista, nominados de venta de moneda extranjera y mantenidos por los residentes de un país. También tenemos acá los elementos determinantes del tipo de cambio del mercado de divisas. Bueno, este cuadro como tal nos da a entender y nos abre más el enfoque hacia dónde está centralizado este tipo de cambio y cuáles son sus beneficios o cuáles pueden ser aquellas semejanzas o aquellas interpretaciones que nos pueden servir a nosotros. Por ejemplo, tenemos la competitividad internacional. Aquí que encontramos la exportación de bienes y servicios, las ofertas de divisas, también tenemos la monetización de créditos internacionales, al igual que los ingresos netos del capital externo, como la inversión extranjera directa y la inversión del portafolio. En cambio, en el otro, en el crecimiento económico, tenemos la demanda de divisas, la importación de bienes y servicios, también tenemos el pago del capital de los créditos internacionales e incluso tenemos las salidas netas del capital, como la intervención nacional directa y la inversión nacional de portafolio, pero ambas están ligadas a la intervención nacional del Banco Central, donde se compra y se vende. Se compra para el crecimiento económico y se vende para la competitividad internacional, al igual que las transferencias. Ahora, aquí tenemos el tipo de cambio. La relación entre dos divisas, es decir, es la cantidad de una moneda que debe darse por otra. Aquí tenemos un ejemplo entre el euro y el dólar. ¿Qué tenemos? Las tres primeras letras le dan par, se refieren a la moneda base, es decir, el euro, es decir, está en su zona de confort, en su zona regida, en la zona europea. Y tenemos el euro, que a su vez es el par de divisas que define el número de unidades de monedas cotizadas por unidad de monedas base. Bueno, también tenemos que las tres segundas letras del par se refieren siempre a la moneda cotizada. Ok, hay que resaltar que las monedas se identifican por un código de 3 letras según ISO 4217 y los pares de divisas se identifican por una expresión de 6 letras. Es decir, que hay una diferencia de 3 letras. Tenemos la variación de tipo del cambio. Aquí tenemos cambio depreciado y tenemos el cambio apreciado. ¿Cuál es aquel cambio depreciado? Es aquel cuando se aumenta la cantidad de una divisa que es preciso dar por otra. ¿Y cuál es el cambio apreciado? Cuando se disminuye la cantidad de una divisa de un precio a dar por otra. Entonces, estas precisiones lo que hacen es estudiar las funciones y la naturaleza del mercado de divisas, los cuales describen agentes participativos o participantes en dicho de mercado, en los segmentos de mercado de divisas y las características más importantes
más importantes, dentro de las cuales tenemos con posterioridad, son abordadas diversas cuestiones relacionadas con la expresión del tipo de cambio, y finalmente trata la relación entre los tipos de cambio forward y spot y los tipos de intereses. Aquí tenemos las razones que implican las variaciones de los tipos de cambio. Tenemos 5. ¿Cuál es la primera? Los factores naturales. Tenemos los factores políticos, los factores sistémicos y los factores soberanos y los factores económicos. ¿Cuáles son los factores naturales? Aquellos que son determinados por un terremoto, una sequía, un periodo o lluvias que éstas se prolongan. Y tenemos los factores políticos, los cuales se dan por medio de una guerra, una crisis política, nuevos impuestos, exportaciones arbitrarias, entre otras. Aquí se puede decir que en este momento el mundo, el país, la globalización está pasando por una situación económica que está afectando a diferentes naciones, tanto a la cuestión europea como a los países latinoamericanos. ¿Cuál es esa? La guerra que hay en estos momentos con Rusia y Ucrania, porque es un factor económico donde intervienen muchos países. Y hay que resaltar que Rusia es un país potencial en diferentes campos políticos y económicos. También tenemos los factores sisméticos, que tiene que ver con la quiebra de instituciones importadas. También tenemos los factores soberanos, como la incertidumbre, si el país puede pagar su deuda externa pública. Y por último tenemos los factores económicos, el cual se desempeña sobre las políticas aplicadas, es decir, la inflación, el desempleo, el Producto Interno Bruto. He aquí cuando los mandatarios o los presidentes han de tomar una decisión frente al tipo de cambio y la demanda y las ofertas que quieren ofertar en el mercado internacional. Tenemos también las consecuencias económicas de las variaciones del tipo de cambio. Tenemos el comercio exterior, tenemos la inversión extranjera, tenemos la deuda externa, tenemos el turismo y tenemos las remesas. En el comercio exterior, ¿qué se basa aquí? La moneda gana una competitividad externa y en este sentido se estimula las exportaciones de sus bienes y servicios. En la inversión extranjera, esta tiene que ver una depreciación de tipo de cambio sobre la inversión extranjera. A la vez se da por dos vías, por un lado la estimula y por otro lado la desestimula. Tenemos la deuda externa, que es la depreciación del tipo de cambio, el cual encarece el endeudamiento externo expresado en moneda nacional. También tiene que confirmar esta relación o no requiere de un análisis profundo. Y tenemos el turismo, que es donde los países hoy en día se basan para generar un poder adquisitivo, un poder económico dentro de sus naciones. ¿Por qué? Porque es considerado un instrumento de desarrollo por su contribución al crecimiento económico, al fortalecimiento de la identidad y al mejoramiento de la calidad de vida de la población receptora. Porque aquí muchos entes, muchas personas, la sociedad en general se ve beneficiada mediante el turismo. Entre más las organizaciones, entre más las empresas, entre más el país invierte en turismo, más será reconocido y más ganancia obtendrá. Y tenemos las remesas, que necesariamente tienen que ver con la depreciación del tipo de cambio, la cual impacta sobre la monetización de las divisas que llegan al país proveniente del extranjero. De igual manera, sobre el costo de las divisas que se envían al exterior. Bueno, aquí continúa mi compañera Marta Mosquera. Fue un gusto darle este tipo de asesoría, de conocimiento. Y bueno, compañera, continúa.